Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ricardo el Mecánico, taller multimarca, especialista en Nissan. Somos tu mejor opción. Somos tu mejor opción. Vamos a darle lento y violento. Toda la guacha la cola para atrás. Llámanos 8915-7090. Ricardo el Mecánico. Ricardo el Mecánico. Ricardo el Mecánico. Ricardo el Mecánico. Toda la guacha la cola para atrás. Y menea, y muévete, y menea, y muévete. Ricardo el Mecánico, taller multimarca, especialista en Nissan. Somos tu mejor. Saludos, seguidores de Ricardo el Mecánico Radio. Hoy andamos en la calle. Hoy estamos 6 de septiembre del 2025. Más les voy a robar unos minutitos.
estamos en carretera. Fue hace un poquito más de tiempo que nació una idea, que nació un proyecto, pero se vino la pandemia y todos saben que la pandemia pues dañó todo, ¿no? Nos paralizó por mucho tiempo, pero llegó el tiempo en el que debíamos de hacerlo. Ya la idea estaba, ya el lugar estaba todo y se nos dio. Un 4 de septiembre del 2021 sale al aire el primer programa de Ricardo el Mecánico Radio. Miedos, no tanto miedos, miedo a algo nuevo. ¿Quién no tiene miedo a algo nuevo? Dichosos los que nacen sin miedo. Pero hay una experiencia nueva, una experiencia diferente. Antes en los micrófonos y ahora detrás de los micrófonos, ahora dirigiendo un programa de radio, tratando de llevar un contenido de interés para los radioescuchas, ya algo que se volvió de los sábados. Ya la gente espera el programa de radio. O sea, cómo avanzamos desde el inicio hasta ahora. Y eso fue la primera emisión de este programa fue un 4 de septiembre del 2021. Con atrasos y cosas, porque esta idea tenía mucho tiempo atrás. Esta idea, como les digo, venía desde antes de pandemia. Pero bueno, pandemia nos botó todos los que tenían planes para el 2020 y 2021. Eso nos lo tiró, pero bueno, hoy estamos en otro punto. Hoy estamos en otro lugar. Todo cambia, todo evoluciona. Recuerdo cuando llegué a aquel lugar y me explica don Andy en aquel momento, que está ahorita en cabina, nuestro amigo Andy, un gran abrazo. Estamos muy cerca, pero lejos a la distancia, cerquitísima estoy. Cuando Radio Costa Rica tenía su casa al otro lado, ya llegamos y vimos aquel lugar y bueno, ¿y cómo funciona esto? Y bueno, usted tiene que tener un guión y algo. Bueno, pues vamos a ver si nos acomodamos a un guión o traemos nuestro propio guión y libreto y todo y acomodarlo a todo. Y poco a poco fuimos viendo la necesidad de la gente, viendo lo que la gente quería, y poco a poco empezamos a encarrilarnos en esto que ahora es Ricardo el Mecánico Radio. Me acuerdo que comenzamos sábado a la 1 de la tarde, era antes el programa. Nuestros seguidores muy viejos, sí se acuerdan que antes era a la 1 de la tarde. Como yo soy muy puntual, yo ya a las 12:20, 12:30, ya me estaba arrimando a la radio, me comía algo y ya entrábamos a la radio. Mari nos estuvo ayudando un tiempo con la radio, porque, o sea, estábamos como peloteando a ver qué, porque no había algo igual, no había un ejemplo, no había nada, éramos nosotros haciendo un programa de radio. Y ahí fuimos evolucionando. Pasó el primer año, pasó el segundo año, pasó el tercer año y ya estamos en el cuarto año. Vamos para el quinto año. Hoy no tenemos videos. Hoy lo que vamos a pasar es un reprise del primer programa para tenerlo ahí como guardado. Les vamos a hacer un resumen chiquitito porque por el tiempo no va a alcanzar. Ahorita entramos un poquito tarde. Pero antes que nada, un agradecimiento enorme a todos nuestros seguidores, porque tenemos bastantes seguidores y ahora las redes sociales van creciendo. Ahora tenemos TikTok, ahora está Facebook, Instagram, ya WhatsApp entra como una red social también. Pero
un agradecimiento enorme, enorme, enorme a Radio Costa Rica, a Andy y toda su gente, porque nos abrieron las puertas, nos acomodaron, nos dijeron, esta es su casa, venga, aquí está su espacio, aquí están los micrófonos, todo suyo. Sin ellos no lo hubiéramos logrado. También al equipo de trabajo del taller, que siempre, todo cambia, todo rota, pero siempre ha habido uno que otro que deja enseñanzas o nos enseñan. Mi familia, lo más importante. Mi familia, lo más importante, mi esposa, mi hijo, mis papás que siempre están ahí. Mis papás siempre están ahí, pendientes del programa, pendientes del taller, pendientes de los videos, pendientes de qué pasa y qué no pasa, pendientes de todo, porque al final Ricardo el Mecánico Radio, Ricardo el Mecánico Taller, es una familia, todos ya terminamos siendo una familia. Es algo muy grande, no es solo esta cara que ustedes ven, es algo más grande de lo que ustedes piensan. No es solo lo que ustedes ven, hay un gran equipo de trabajo detrás de todo esto. Pero el agradecimiento, no queda más que agradecer y darle gracias al de arriba también, a Diosito. Diosito nos deja llegar, hacer, deshacer, nos da salud, nos da trabajo, nos da vida, nos da la voz para poder llevar las ideas y el mensaje al final. Sin Dios no podemos hacer nada. Dios pone todo en su tiempo y lugar. Entonces, señores, los vamos a dejar con el primer programa de radio que tuvimos el 4 de septiembre del 2021. Claro, ahí me van a ver nervioso. Íbamos ahí, comenzando. Ya gracias a Dios somos un programa pues bastante consolidado. Los dejo con el reprise del programa. Me despido de ustedes porque ya termina el resumen de este primer programa y nos estamos viendo en otra emisión del programa de Ricardo el Mecánico Radio. Un gusto y un abrazo a la distancia. Buenas tardes, un gusto saludarlos por medio de esta plataforma digital 930M de la radio, de Radio Costa Rica. Les saluda Ricardo el Mecánico, gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a comenzar con una serie de programas donde vamos a abordar varios aspectos del área automotriz. Voy a comenzar, para los que no me conocen, soy Ricardo el Mecánico. Tengo ya 24 años de estar trabajando con la marca Nissan. También somos taller multimarca. Tenemos nuestro taller en Santa Rosa de Oriamuno, Cartago. Nos visitan clientes de todo el país. Yo soy ingeniero mecánico, graduado en Estados Unidos. Tengo varias certificaciones a nivel automotriz. Abordamos muchas temáticas de los vehículos de hoy en día, ¿verdad? Hay muchos problemas, muchas cosas que están sucediendo con los vehículos y la gente no tiene a quién consultarle, a quién visitar, a quién tener un mecánico o un técnico de confianza. Entonces, en mis 24 años de experiencia he podido ver de todo, tanto en la marca Nissan como en otras marcas, Toyota, Mitsubishi, porque igual les repito, somos un taller multimarca. Entonces, la facilidad es que al ser especialistas en la marca Nissan, se nos hace más favorable resolver algunos problemas de los vehículos en determinado momento o mientras, voy a ponerles el caso específico, mientras me llevan un Toyota y duro 3-4 horas para llegar a una falla, en un Nissan lo podemos resolver en 15-20 minutos o una hora. Tenemos el equipo especializado para la marca, tenemos los programadores, algo técnico como el Consul 3, que es el escáner de fábrica de Nissan. Tenemos todo el equipo de diagnóstico necesario para resolver el problema de su vehículo. Nosotros nos enfocamos en dar soluciones y gracias a estos 24 años, tanto de estudio como de experiencia,
podemos y hemos ido tratando de resolverle siempre los problemas al cliente, porque hay problemas complicados. No todos los problemas en un vehículo son iguales, pero vamos a ir abordando en este programa poco a poco, a manera no tan técnica, sino que ustedes, nuestros espectadores, nos entiendan en un idioma, en una parte técnica y en una parte práctica, para que no se les haga tan complejo entender, porque sí entendemos que muchos clientes nos visitan y yo le puedo hablar de una amplitud variable, le puedo hablar de... Hoy vamos a hablar de un tema importante que es el del check engine, pero hay un montón de causas, o a veces me escuchan hablando de ordenadores, o me escuchan hablando de anchos de banda, o hay una serie de tecnicismos que yo, cuando los clientes nos visitan o nos hacen una consulta, nosotros tratamos de siempre tratar de explicarle al cliente de la manera, decimos, popular posible, para que lo comprenda y comprenda cuál es el problema de su vehículo. Entonces, en este programa vamos a tratar de ayudarles. Ustedes nos pueden mandar sus consultas, tienen ahí en el cintillo en la página nuestras redes sociales. Ricardo el Mecánico es un perfil, es una página. Esto se creó hace algún tiempo también por sugerencias de personas que saben de esto, que dicen, bueno, su trabajo es muy bueno, su experiencia es muy buena, y usted tiene que tener una red social y que alguna gente vea su trabajo y vea lo que usted hace, lo que puede resolver, lo que usted puede ejecutar, hacer, los servicios que usted ofrece. La gente tiene que saberlos. Ahora estamos globalizados. Ahora hay una gran parte de la gente que tiene redes sociales. Ahora la gente tiene el teléfono en las manos y puede contestar, ¿verdad? Puede revisar, puede llamar, puede mandar fotos, puede mandar videos. Entonces, hace un tiempo para acá nos unimos a esto y decidimos hacer el servicio que le damos al cliente. Decidimos ponerlo más enfocado hacia que, ok, vamos en las redes sociales. Ustedes ahorita se van a encontrar en las redes sociales de Ricardo el Mecánico, tanto la página como el perfil. La mayoría de las publicaciones son públicas. Ustedes pueden revisar algunos procedimientos que subimos, de los problemas más comunes, de los que abordamos cuando nuestros clientes nos visitan. Y hoy les traemos un tema muy importante, que eso aqueja a todas las marcas, a todos los vehículos. Todos tenemos esa lucecita en el clúster del vehículo, o en el dash, o en el panel, como ustedes quieran llamarle, donde ven los velocímetros, el contador de revoluciones. Esa famosa luz de check engine, esa lucecita que ustedes están viendo ahí, esa lucecita es un dolor de cabeza en algunas ocasiones, tanto para técnicos como mecánicos, como dueños de vehículos. Eso conlleva un sinfín de probabilidades. Eso es una cajita de sorpresas, decimos nosotros. Porque a veces los clientes nos dicen, vea, me prendió esta lucecita en el tablero. ¿Qué será? ¿Cómo lo resuelvo? O sea, ya necesitamos un equipo de diagnóstico. Ya necesitamos un equipo de diagnóstico especializado, donde podemos conectarlo ya sea vía remota al vehículo. Por medio, ahora hay mucha facilidad. Ahora el escáner, que es lo que ustedes más bien conocen. El escáner se conecta al vehículo y ya podemos ver los fallos. Vamos a ir con la nota para que ustedes vean la nota, y después de las notas vamos a hacer algunas aclaraciones y algunas preguntas muy comunes que tienen los usuarios en base a la luz de check engine. Se disfraza de varias maneras: check engine, service engine, zoom, o solo, como vimos en la pantalla, la lucecita amarilla. Pero vamos a pasar a la nota y vamos a ver, y después vamos a ir haciendo las preguntas comunes que nos hacen en el taller. Si conduciendo de pronto se enciende una luz roja en el tablero que dice Check Engine, tal vez lo primero que nos viene a la mente es emergencia. Algo se va a dañar, pero no hay por qué entrar en pánico. Entender el propósito de esta señal y saber qué acciones tomar puede ayudarnos a prevenir eventuales daños. Todos los autos modernos que funcionan con mucha electrónica tienen una centralita que controla el funcionamiento del motor y envía señales sobre su desempeño y rendimiento. Si uno de estos sensores deja de funcionar o está midiendo fuera de su rango programado y la computadora no puede corregir el error, entonces se enciende la luz del Check Engine.
Existen distintas razones, algunas sin importancia y otras graves, que pueden hacer que se encienda la señal. Por ejemplo, si falta el sensor de oxígeno, algunas disfunciones del sistema de regularización de gases, una mezcla de aire-gasolina equivocada, bujías dañadas o en mal estado, los sensores de temperaturas dañados o eventuales obstrucciones en los inyectores. Estos problemas se deben de monitorear con un técnico especializado que puede detectar la falla conectando un escáner a la computadora del auto y poder hacer un diagnóstico acertado del problema. ¿Qué se debe hacer cuando se enciende la señal de check engine? Depende de cómo la luz se comporta. Si se enciende por un rato y luego se apaga, puede ser un problema temporal en el sistema. Si la luz permanece encendida, preocúpese ya que el problema es continuo. Tal vez la falla no sea tan grave, pero de cualquier forma afectará negativamente el rendimiento del motor y las emisiones de los escapes no es correcta. Ante esta situación, debe actuar de inmediato y llevar el auto a un taller lo más pronto posible para obtener un diagnóstico de la posible falla. Si la luz se enciende y se apaga continuamente, es señal de que un problema es serio y está causando un problema que afecta el rendimiento. Esta anomalía puede destruir el convertidor y provocar incluso un incendio. Si hay un taller cerca, lleve el vehículo lo más rápido posible. Si no es así, apague. ¿Qué hacer si el check engine se enciende de repente? La luz de check engine es parte del sistema de diagnóstico de tu automóvil y se ilumina cada vez que hay un problema con el sistema eléctrico o mecánico de este. Si bien es solo una luz, puede significar una multitud de problemas, desde un tapón de gasolina suelto hasta un fallo del encendido en el motor. En algunos automóviles, esta luz puede ir acompañada de un mensaje en el panel de instrumentos que dice reparar el motor pronto o revisar el tren de potencia. Si bien una luz de verificación del motor no significa necesariamente que debas detenerte a un lado de la carretera de inmediato y llamar a una grúa, sí significa que debes verificar el problema lo antes posible. ¿Cómo averiguar qué problema significa la luz? Dado que este aviso tan importante podría significar una serie de problemas diferentes, es importante extraer los códigos de la computadora del automóvil para ver cuál es el problema. Además de encender la luz de verificación del motor, la computadora de tu automóvil también almacena un código que puede indicarle al mecánico que necesita revisión. Según Customer Reports, si la luz permanece encendida de manera constante, lo más probable es que el problema no sea una emergencia. Pero si está parpadeando, esto podría significar que tu automóvil necesita atención inmediata. En cualquier caso, haz todo lo posible por no ignorarlo y hacer que lo revisen. Comprobación de los códigos de motor. Para verificar el código de motor que está almacenado en la computadora, es necesario que acuda donde su mecánico de confianza, el cual deberá poseer un escáner apropiado para interpretar los códigos de la computadora. Con esta información, esperamos haber resuelto su consulta. Perfectísima la nota. Como bien lo dice la nota, puede ser desde algo muy complejo, puede ser desde algo sencillo, desde un tapón de gasolina suelto. Hay algunos vehículos que, mal puesto el tapón de combustible, llegan a prender la luz de check. Si parpadea, o sea, ya vimos varias causantes. Pueden ser más, pueden ser menos. Hola, Ricardo. Hola, ahora vamos a tener unas preguntas, que es lo más común que nos hacen en respecto a la luz del check engine. En este momento tengo una pregunta. La gente indica que por qué se prende la luz de check engine. Ok, la luz de check engine es esa que volvemos a ver en imágenes. Normalmente significa que hay algún problema en el tren motriz. Cuando hablo de tren motriz, tiene que ser motor o transmisión. Cada componente electrónico o mecánico del vehículo que esté ligado al sistema electrónico tiene un nombre o un identificador. Pongamos que es como un número de cédula. Entonces hay un sensor que tiene un nombre, hay otro sensor que tiene otro nombre. Todos tienen su nombre y su identificación. Entonces el check engine hace... Eso es un sistema.
¿Han oído a su mecánico o a su técnico hablar de computadora? Bueno, es un módulo de control. En algún momento, en el próximo programa les voy a traer unas imágenes de una computadora, tanto física por fuera como la parte interna. Son unos procesadores, son unos chips, es una tarjeta electrónica que ejecuta funciones en base a las señales que recibe. Entonces, él hace un monitoreo. Un monitoreo es que él va a pasar lista de cada pieza que tiene el vehículo. Y en el momento que él hace eso, si alguno no está presente, él puede llegar a prender la luz de check. Entonces ahí es donde empezamos ya a realizar un diagnóstico. Ahora tengo otra pregunta. Entonces, ¿por qué se dan los posibles fallos? Los posibles fallos, como vuelvo y lo repito y lo hablamos al inicio, el check engine es una cajita de sorpresas. El check engine, ya les expliqué que cada sensor, cada componente, cada actuador del vehículo, en la parte del tren motriz y fuera de ella, tiene un nombre, tiene un identificador. ¿Puede esto indicarnos un daño de algún sensor o un actuador? Puede indicarnos muchas cosas. Entonces, ya con el diagnóstico, con un escaneo, con una revisión, ya podemos, la luz lo que nos dice es, hay un problema, revíseme, llévenme de un técnico, vamos a conectar un escáner, vamos a hacer un procedimiento de diagnóstico y vamos a saber el identificador, que lo vamos a denominar así para que ustedes me puedan comprender. Vamos a denominar el identificador y vamos a trabajar sobre el diagnóstico de esa parte. Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer para realizar una posible reparación? ¿O cómo lo puedo reparar? Entonces, volvemos a esa parte. Para contestar esa pregunta, volvemos a la parte de que vamos a hacer el procedimiento de diagnóstico, vamos a conectar un escáner al vehículo para poder leer las lecturas en tiempo real o el código de avería que está haciendo encender la luz de check engine. Y en base a eso vamos a hacer el procedimiento diagnóstico. Les dije que cada sensor tiene un identificador o un código, que es así es como se llama, código de falla. Y en este código de falla, ya de ahí podemos abordar el problema y darle al cliente una posible solución. ¿Qué tipo de fallos son los más normales o los más comunes? Ejemplo, se prende la luz y puede ser por... Ok, la luz. Los fallos más comunes que encontramos en Costa Rica. Hay un código que tiene que ver con la traducción en inglés es Random Multiple Cylinder Misfire. Eso nos indica una pérdida de potencia en un motor, en un cilindro. A veces la da múltiple o a veces la da enfocada a uno u otro cilindro del vehículo. Pero esa es una de las fallas más comunes. Por falta de mantenimiento, limpieza de bujías, cambio de bobinas, cambio de cables de bujía, si el vehículo tiene cables de bujía o sistemas de bobina independiente por cilindro. También hay otro fallo muy común, que eso lo encontramos todos los días trabajamos con este tipo de averías. Son las que están ligadas a sensores de oxígeno, esto por el tema de emisión de contaminantes, por las reglas que tiene RITEVE para ciertos vehículos, porque eso va de acuerdo al año de entrada al país. Entonces, los fallos más comunes, cylinder misfire, que son pérdidas de corriente, problemas con sensores de oxígeno, también problemas con sensores de flujo de aire, sistema de encendido primario o secundario. Otra pregunta. Si se me prende la luz de check engine, ¿la puedo dejar encendida? ¿Se puede apagar? ¿O simplemente no ir al mecánico si se enciende? Ok, el check engine es una advertencia. Es una advertencia que te está diciendo, mira, esta luz está aquí, revísame, hazme caso, mira, ahí estoy parpadeando, ahí estoy encendida, estoy quedando encendida, es una luz amarilla, indica un color de advertencia. No se puede dejar pasar eso. ¿Por qué? Porque eso te está avisando con tiempo de que, mira, tienes un problema en el vehículo, tienes un problema con esto, haz ir donde tu técnico, que volvemos al mismo punto, que te haga un escaneo, que te haga un diagnóstico, que te haga un análisis de la falla. Porque esa luz prende porque hay algo en el sistema que está mal. Hay algo en el sistema que está mal, entonces se necesita ser revisado. Hay tipos de fallas. Hay muchos códigos, como por ejemplo, voy a nombrarles 5 tipos de códigos que normalmente vemos en nuestro taller. Está el número 1, que es el código presente. Ahorita les voy a explicar qué significa el código presente.
está el código corriente, está el código pendiente, está el código falso y está el código fantasma. Esos son los 5 códigos que habitualmente encontramos en los vehículos Nissan y en vehículos de otras marcas, que nos indican en qué estado está eso. Entonces, el código falso o el fantasma, por ejemplo, me topé un día un caso de un Nissan Sentra, un B15 2002, que el cliente dice que siempre la luz de cheque está prendida. Bueno, al vehículo le hicieron un cambio de módulo de control o de computadora de motor. Y la computadora de motor que pusieron en el vehículo era de un carro automático. Entonces él no está detectando el sensor de presión de la transmisión y el sensor de marcha en segunda primera, que es un solenoide de cambio, porque es una transmisión electrónica. Entonces, ¿por qué es fantasma el código y no existe? Porque el vehículo es de transmisión manual, no es automático. Entonces la computadora, el sistema a bordo, cuando hace la primera revisión, se da cuenta que ese componente no está. Entonces voy a recapitularles en esta parte. La computadora en el primer encendido, cuando usted pone la ignición del vehículo, él hace un monitoreo, él hace una revisión y él empieza, vamos a hablarlo en modo, vamos a hablarlo en un modo para que me lo logren comprender a una manera no tan técnica. El primer ordenador va a ejecutar una función en la computadora del vehículo que cuando usted pone ignición o pone contacto o pone llave en marcha, él hace una revisión, él hace una lista de todos los componentes. El carro tiene 20 componentes, un ejemplo. Entonces la computadora comienza a llamar de uno en uno los sensores y todos van diciendo presente. Si alguno no estuvo o no levantó la mano o no se había despertado, entonces eso es suficiente para que ese ordenador prenda la luz de check engine. Esta es de la manera más práctica que les podría explicar. Entonces, resumiendo y volviendo a enfatizar en ese punto, puede ser que ese sensor no estaba presente, puede ser que lo desconectaron, puede ser que ya el sensor esté presentando un daño, o está el código, ya quitamos 3 códigos, ahora vamos, ya quitamos 2, ahora que nos quedan 3, nos queda el pendiente, el corriente y el que está duro. El que está duro es un código de falla, porque el carro tiene que cumplir un ciclo de trabajo, que eso te dice cuántas funciones del vehículo son. Por ejemplo, ayer estuve trabajando en un carro, en un Nissan D21, que es un carro muy popular, es un carro que nos llega mucho al taller. Y al hacerle la revisión me dice que tengo un código de TPS. Entonces ya empezamos a hacer la analítica de sensores, pero a la hora de que la computadora hace la revisión de todos los sensores, ese sensor no estuvo presente. Entonces, ya ese no es que le falta revisión y no es fantasma, es que hay un problema efectivo en el vehículo. O sea, ya hay un problema que hay que prestarle atención. El código pendiente en Nissan, por lo general, y también aplica en otras marcas, el código pendiente es que ese carro le falta revisión. ¿Y qué es la revisión? O ciclos de conducción. Muchas veces se habla del ciclo de conducción. Hay sensores, hay actuadores en el vehículo que empiezan a trabajar sobre la marcha del vehículo. Entonces usted enciende el vehículo y van a pasar unos minutos hasta que ciertos procesadores empiecen a funcionar. O también me han escuchado hablar en mi taller de Open Loop y Closed Loop. Esos son los ordenadores generales que van a empezar a hacer correcciones de ajustes de emisiones, o bien que van a empezar a ejecutar funciones después de otras señales que ellos van a recibir. Por ejemplo, el ordenador se cierra a closed loop o circuito cerrado, para que me lo puedan entender. Él cierra y empieza a hacer las correcciones, pero hasta que alcance cierta temperatura. Entonces ese ordenador, la computadora le dice, hasta que tenga 80 grados de temperatura, va a empezar a trabajar los sensores de oxígeno, o va a empezar a trabajar el map, o va a empezar a trabajar la corrección de mezcla. Entonces, si el código ya está duro, es porque hay una falla del componente o del sistema en el cual hay que desarrollarle el procedimiento de diagnóstico debido. El código duro es la falla, el código pendiente es que falta la revisión, y ya con eso se concluye la parte de la revisión del check engine. Si el check engine después de ese ciclo de trabajo queda encendido, es porque eventualmente tenemos o un código duro o un código fantasma. También hay otro detalle ahí que es interesante en el check engine. El check engine no va ligado solo al motor, va ligado a la transmisión, va ligado a varios sistemas que trabajan en conjunto con el vehículo. Entonces, si tienen la luz de check, es importante que la hagan revisar.
no lo dejen para otro día. Luego se les empieza a hacer más grande el problema y cuando ven ya no es una pieza la que tiene malas, son 2, son 3, son 4 piezas las que tiene el vehículo malas y ya la reparación se hace más costosa. Estamos aquí hoy gracias a Novedades Mari. Muy importante, Novedades Mari es la persona que nos hace, es una tienda que nos hace la publicidad, nos hace los uniformes, nos hace todo lo que es papelería, nos hace todo. Ellos están ubicados en Cot de Oreamuno y el número de teléfono es 6399-0494. Les repito, Novedades Mari, 6399-0494. Todo en artículos publicitarios, jarras, de todo, todo lo que yo quiera, hasta el uniforme, me lo ha hecho Novedades Mari. Mi publicidad de taller, todo, todo, todo. Ellos te ofrecen una amplia gama de servicios. Ahora vamos a pasarles una nota muy importante, que también es otro tema. Es otro tema que se las trae. Y mucha gente dice, es que este tema se tropicalizó o tiene este parámetro o tiene este otro. O no, yo no uso esto porque no me gusta. El coolant es un tema que se las trae con los vehículos. Mucha gente me dice, no, yo uso agua porque el agua es mejor que el coolant. O el coolant es muy caro. Entonces vamos a pasar la nota del coolant y después de eso vamos a abordar las preguntas que más nos hacen en respecto al uso del coolant o del anticongelante en los vehículos. Dentro de un motor, las altas velocidades de los componentes en movimiento y las explosiones generadas en la cámara de combustión tienen como consecuencia un aumento en la temperatura. El sistema de enfriamiento se encarga de controlar la temperatura del motor para no tener problemas por un sobrecalentamiento. El correcto funcionamiento de cada uno de los elementos es vital para el sistema. El anticongelante se encarga de disipar el exceso de temperatura de las partes críticas dentro del motor. La bomba de agua genera el caudal y flujo necesario del refrigerante. Mientras la temperatura del refrigerante no alcance el grado al cual está calibrado el termostato, el refrigerante fluirá dentro del motor. Una vez que el termostato detecte que el incremento de la temperatura cubre el parámetro establecido por el fabricante, después de encontrarse en un modo cerrado, pasa a modo abierto, y el refrigerante fluye del motor hacia el radiador, quien a través de la diferencia de temperaturas que existe entre la superficie de los tubos y el medio ambiente, disipa el calor. El embrague del ventilador incrementa la velocidad y el caudal del aire para lograr un mejor enfriamiento. Esto ocurre cuando la espiral bimetálica detecta que la temperatura del aire ha incrementado. En ese momento, las aspas del ventilador giran con mayor fuerza. La banda de accesorios, poleas, guías y tensores se encargan de transmitir el movimiento del cigüeñal a estos elementos: bomba de agua y embrague del ventilador. Ahora el refrigerante ha disminuido su temperatura y se dirige nuevamente hacia el motor. Otro elemento importante es el tapón del radiador y se encarga de mantener la presión adecuada dentro del sistema, con lo que se logra incrementar el punto de ebullición del refrigerante. Además, controla la salida del refrigerante al depósito de recuperación. Cuando el termostato detecte que la temperatura del refrigerante ya ha disminuido, obstruirá nuevamente la salida hacia el radiador y recirculará por el motor. El ciclo se repite una y otra vez mientras el motor se encuentra en funcionamiento. Cuando la bomba de agua es accionada por las bandas de distribución, es importante realizar el cambio de los componentes: tensor, polea guía, actuador hidráulico, bomba de agua, en el periodo designado por el fabricante. Ya lo sabes, si no quieres que tu vehículo tenga más problemas por sobrecalentamiento, es necesario inspeccionar los diferentes elementos del sistema de enfriamiento cada 6 meses. Interesante nota del coolant. El coolant cumple varias funciones. El coolant cumple varias funciones que la gente dice, no, eso es agua teñida. No, bueno, sí, hay aguas teñidas. Por decirles algo, yo lo marco mucho por el precio y por la marca y la procedencia del coolant. A veces me dice el cliente, es que no, el carro anda coolant. Le digo, sí, bueno, ok, ¿cuánto le costó ese coolant? 1,500, 2,500, 3,000 colones. Vea, ningún coolant de ese precio le va a proteger. El coolant cumple varias funciones. El coolant mantiene la temperatura del motor. Lubrica, trae lubricante. Esto lubrica la bomba de agua, lubrica todo el sistema, el mecanismo, termostato, radiador,
Ustedes dirán, pero es que un radiador no necesita lubricación. Bueno, sí, porque al haber un mayor flujo de líquido refrigerante, va a evitar que se oxide, va a evitar que se pegue. Si usamos agua, se empieza a hacer costra. Por ejemplo, ¿qué nos pasa en algunos lugares de Costa Rica? Sabemos que tenemos acueductos o asadas donde desde luego tienen que clorar el agua. El agua pasa por ciertos procesos que, bueno, no son buenos. Me decía un cliente un día, ¿por qué usar un coolant tan costoso? Bueno, un coolant bueno va a andar arriba de los 8,000, 9,000 colones, 10,000. Nosotros trabajamos dos coolant, uno proporción 50-50 y los específicos para marca. ¿Por qué es tan importante usar el coolant? No oxida, mantiene la temperatura. O sea, esa es una de las condiciones más importantes de usar el coolant en un vehículo. Nos va a mantener la temperatura, nos regula la temperatura, nos lubrica, nos evita óxido. Me decía el cliente, es que mi motor es de aluminio y eso no se oxida. Le digo, sí, claro, porque si ya les dije que el agua la cloran, lo que se come, el óxido de aluminio se llama calcio o proceso de calcificación. En algunas partes, ya lo hemos puesto en publicaciones de Facebook, encontramos un sarro blanco dentro de tuberías, dentro de partes de motor de aluminio. Entonces, ese es el óxido del aluminio, ¿verdad? Entonces, eso se forma por el uso de agua, nada más. El agua también se bulle, hay un punto técnico ahí muy importante que es el punto de ebullición. Voy a explicarles el punto de ebullición igual. Trato de explicarles a una manera más persona, no tanto de mi parte técnica hacia ustedes, sino de una manera popular o tica, como podemos decir, que ustedes me puedan comprender. El punto de ebullición es muy fácil, ustedes esa prueba la pueden hacer en su casa. Cómprense un galón de coolant o un litro de coolant, cual sea que ustedes encuentren en su venta de repuestos de preferencia o en el supermercado, hasta en las pulperías venden coolant ahora. Ponga en su cocina agua a hervir y ponga coolant a hervir y vaya midiéndole la temperatura y usted ve cómo gradualmente el agua hierve, ebulle, se hace vapor y se va bajando el nivel. El coolant no, porque el coolant tiene un punto de ebullición más alto. Hola Ricardo. Hola. Vamos a escuchar un audio sobre mitos del coolant. Número 1. Con utilizar solo agua es suficiente para enfriar el motor. Esto es falso. El agua por sí misma es parte del enfriamiento del motor, pero por sus cualidades de oxidación y sus rangos de vaporización, la misma por sí sola es sumamente dañina para un motor, por lo que el uso del coolant aprobado por el fabricante es imprescindible. Mito número 2. Todos los coolants son iguales. Pagar coolants caros es un desperdicio. Esto es falso. La mayoría de coolants baratos del mercado son agua teñida, con grados de concentración de glicoles y etinoles de menos del 2%. Este coolant de calidad debe de tener una concentración mínima del 33% y la ideal del 50%, como recomiendan todos los fabricantes. ¿Vieron qué importante lo que hablábamos? Los puntos de ebullición. Lo que les hablaba del ejemplo anterior. Tenemos un número de WhatsApp para consultas. 87727424. Ese es el número de consultas durante el programa. Es un número que no está habilitado para hacer consultas durante la semana. Lo vamos a habilitar únicamente este número de teléfono para las consultas durante el programa. También parte de traerles este espacio ustedes en los 630 AM de Radio Costa Rica y por medio de las plataformas digitales, es que ustedes tengan el número, que puedan hacer las consultas o que también se acerquen a nuestras redes sociales, vean nuestra información, vean los trabajos que realizamos y también ustedes puedan darse la idea del trabajo que hacemos, puedan hacer sus consultas. Yo siempre le digo a mis clientes que de preferencia me llamen. Algunas veces estoy en el taller debajo de un carro trabajando ahí incómodo o estoy en algún proceso o tengo alguna máquina prendida, entonces yo uso manos libres. Entonces cuando ustedes me llaman, el teléfono yo lo tengo por otro lado.
Siempre les digo, llámenme. A veces me ponen WhatsApp y yo les digo así, sinceramente, a veces ni a mi familia le contesto los WhatsApps. Porque bueno, yo estoy concentrado en el trabajo, estoy en lo que estoy. Si me llaman, yo con mucho gusto les voy a atender. También tenemos la parte, les repito, ahí está el número en el cintillo en la pantalla, 8772-7424, que es el número de consultas para WhatsApp, para teléfono, donde ustedes pueden hacer las consultas durante el programa de radio. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué ayuda el agua o por qué tengo que usar coolant y no agua? Ok, como lo veíamos en la nota y lo que les explicaba anteriormente, el coolant nos ayuda a mantener la temperatura del vehículo. El coolant nos ayuda a lubricar los componentes del vehículo internos, componentes que a veces vemos por fuera. Nosotros podemos ver una manguera y la vemos por fuera y está negra y hasta ahí, pero por dentro puede estar oxidada, por dentro ya se puede estar comiendo. El agua nos empieza a hacer estragos en los motores. Yo sé y encontramos gente que nos dice, mi abuelo usó agua en los carros, mi papá sigue usando agua en los vehículos, en el motor, yo lo sigo usando y mi hijo lo va a usar. Pero bueno, los motores de hoy en día, hablemos del 96 en adelante, del 96 a la fecha, hablemos del 96 al 2022 prácticamente, que ya estamos, ¿verdad? Los motores traen otros requerimientos, traen altos grados térmicos, principalmente los motores diésel, manejan muy alta temperatura. Entonces siempre hay un cliente que nos dice, vieras que todos los días le echo agua al carro, y bueno, ahí es donde viene el primer problema, ¿verdad? Echarle agua al carro. Tenemos otra pregunta. Lo que tenemos es un saludo a José Pablo Late, que nos está escuchando desde San José. Desde San José, don José Pablo Late, un gusto saludarte, gracias por estarnos viendo. Todas las consultas son bienvenidas. Don Leonel Guillén nos escucha desde Cartago. Desde Cartago, un saludo a don Leonel Guillén, que nos está escuchando desde Cartago, desde el lugar donde tenemos nuestro taller, Cartago. Importante, ¿nos puede comunicar cuál es la información de su taller y dónde está ubicado? Nuestro taller está ubicado en Santa Rosa de Oriamuno, en Cartago. Es un lugar bellísimo. ¿Han escuchado hablar del Cerro de Pasquí? Bien, estamos a los pies del Cerro Pasquí. Es un lugar precioso, es un lugar tranquilo. Ahí es donde está nuestro taller, ahí es donde hacemos nuestros trabajos. Ahí es donde nuestros clientes nos visitan. Nos visitan clientes de todo el país, de todo el país. Tengo clientes de Sámara, tengo clientes de Liberia, de San Carlos, de San José, de Cartago, de Golfito, de Palmar Norte, de Quepos. O sea, nos visitan de todo el país. Eso nos honra mucho porque sabemos que la gente reconoce la calidad de trabajo, la honradez y bajo los principios básicos que trabajamos en nuestro taller. Somos un taller muy diferente. Consultan si usted ve vehículos de otras marcas que no sea solo Nissan. Correcto, siempre en nuestra publicidad ponemos que somos un taller multimarca. Desde luego nuestra especialidad es Nissan. Nissan e Infiniti, que Infiniti es como una división de lujo de Nissan, pero también vemos otras marcas, vemos Kia, vemos Hyundai, vemos la gran mayoría de marcas de las que no tratamos y les ayudamos y buscamos el soporte técnico para poderles ayudar con sus problemas. En este momento tenemos un saludo para don Juan Carlos Pleites, que nos escucha desde Honduras. Don Juan Carlos Pleites desde Honduras, un gusto saludarlo, don Juan Carlos. Gracias por estar en sintonía. Tenemos otras consultas. Dice, ¿qué función específicamente o cómo saber qué tipo de coolant debo ponerle a mi vehículo, sabiendo que puede ser nuevo o puede ser viejo? Bueno, yo siempre le digo a la gente, hay algo muy enfático siempre. Todos los vehículos traen un manual o todos los vehículos traen una ficha técnica. Nosotros tenemos las fichas técnicas de muchos vehículos donde nos basamos en eso. Yo, aunque tenga 24 años de experiencia, siempre consulto mis fichas técnicas. No está mal. Hay técnicos, hay colegas que se sienten mal por preguntarle al otro, decir yo no sé esto. No debe ser así. Tanto propietarios como choferes, como mecánicos, técnicos, deben de consultar los manuales del vehículo. Hay vehículos ahora con proporciones o tipos de coolant específicos porque manejan ciertos requerimientos de fábrica o ciertos cuidados. El coolant más común que se consigue en Costa Rica es el 50-50. Se van a notar porque el precio anda arriba a los 9,000, 8,000, 12,000.
Nosotros trabajamos el coolant específico para Nissan también, tenemos para Toyota, tenemos para Honda, porque cada uno trae su fórmula específica. ¿Tenemos alguna otra consulta? Si puede utilizarse el coolant específicamente en un vehículo o tiene que ser especial en un vehículo nuevo, ¿qué tipo de coolant puede utilizar? Es casi lo mismo que, bueno, los que nos consultaron ahorita, es casi lo mismo. Por decirle algo, General Motors es lo que ve Chevrolet, es lo que ve Homer, es lo que ve varias marcas del mercado. Ellos te dicen que hay un coolant específico para ese vehículo. Ellos tienen una especificación y dicen no se puede usar más de aquí o más de allá, porque también un coolant fuera de la proporción o un coolant fuera de rango o un coolant que no cumpla las condiciones para ese vehículo puede también ocasionarles problemas. En el caso de que indicas de rango, ¿se refiere a un número específico, un modelo, una marca, un qué? El modelo y el tipo de coolant, la proporción. También hay fabricantes, por ejemplo, Mercedes-Benz te dice tenés que usar este coolant para este motor. No podés mezclarlo porque si no se te hace barro, se te hace lodo, se te hace algo dentro del motor. Y ya después de ahí, digamos, las consecuencias son igual de graves de usar agua o de usar un coolant fuera de una proporción. La proporción es 50-50. Eso es una mezcla de tinglicol con antioxidantes también, algunos coolant. Entonces hay unos que esa proporción es un 3%, un 5%. Hay otros que son 50-50. Y ahí van, hay 70-30. Nissan normalmente usa 70-30, es el que usa Nissan, en color verde o rojo. Perfecto. Nos indica un cliente, una persona que dice que usted en este momento le está viendo su carro y que está muy feliz y que espera que salga completamente nuevo, que entonces lo felicita por su programa. Gracias. Todos nuestros clientes nos recomiendan, todos nuestros clientes son testigos fieles de nuestro trabajo. Nuestra recomendación son nuestros clientes. Vamos a traerles una nota ahora. Vamos a ver si la podemos poner esa nota, lo del aceite, porque también hoy queríamos hablar de aceites. Hoy vamos como con temas introductorios. Luego les vamos a ir trayendo temas específicos. Vamos a hablar de la nota del aceite, porque eso es otra de las cosas que todos los días nos dicen. Un error común que comete mucha gente. Yo le uso a mi carro aceite 2050. Qué error, qué terrible. Vamos a pasar a la nota y después de la nota vamos a conversar un poquito acerca de los tipos de aceite y por qué no debo de usar un tipo de aceite en el vehículo. Viscosidades, normas y aditivos. ¿Cómo saber si un aceite es adecuado para nuestro Tal motor? vez no lo puedo. ¿Puedo mezclar aceites? ¿Qué pasa si usamos aceite diésel en gasolina? ¿Y qué pasa en vehículos con GNC? ¿Los motores chipeados necesitan aceite especial? ¿Qué pasa si salgo de las especificaciones del fabricante? Empecemos con las respuestas. El aceite de nuestro motor cumple dos funciones. La primera es la obvia tarea de evitar el contacto de metal con metal, lubricándolo. Para ello debe tener la suficiente viscosidad para mantenerse unido y no cortarse como vemos en pantalla. El lugar más solicitado en un motor donde el aceite tiende a cortarse es en el árbol de leva, cuando tocan los botadores que accionan las válvulas. En este punto el aceite debe infiltrarse por un lugar donde los resortes hacen gran fuerza. Mientras más alto sea el régimen de giro permitido de un motor, los resortes serán más duros, aumentando la dificultad. Lo mejor para saber la resistencia del aceite a cortarse es ver el valor de viscosidad en caliente. Este valor se llama HTHS y es medido a 150 grados centígrados. Mientras más alto sea el número, podría decirse que es mejor y que no se cortará, evitando el contacto de metal con metal. Normalmente, mientras más viscoso es un aceite, mejor valor de HTHS tendrá. El problema de tener un valor alto de viscosidad significa que el aceite es más pesado y más difícil de mover. También significa que tiene más fricción que un aceite liviano, y si bien se evita el contacto metal con alto desgaste, este aceite puede producir hasta un 2% más de consumo en combustible que un aceite liviano. Los fabricantes de autos, presionados por las normas Euro 7 y sucesivas, deben bajar el consumo de combustible y utilizan aceites muy livianos como el 0W20. El problema del 0W20 es que su HTHS es más bajo,
Por ende, para solucionar el problema de las válvulas, se eliminó la fricción pura de árbol de leva con botador y se instalaron balancines en el medio, los cuales tienen rodamientos en los apoyos, reduciendo la fricción y bajando la necesidad de un número de HTHS alto. Al usar un aceite liviano, también debe reducirse las tolerancias del motor. Las holguras entre cilindro y pistón ahora deben ser menores para evitar el consumo de aceite excesivo. El espacio entre cojinete y cigüeñal también deben ser más ajustados. Esto eleva los costos de fabricación y prohíbe seriamente utilizar aceites más pesados como el 5W40 en motores muy modernos. Como así también se prohíbe usar aceites muy livianos en motores viejos con grandes holguras y contactos directos de leva con botador. La viscosidad varía con la temperatura y el aceite fluye con más facilidad a medida que se calienta. De ahí nacieron los aceites multigrados, que tratan de mantener la fluidez a medida que el motor se calienta. Utilizar un aceite con un número pequeño inicial proporcionará un arranque en frío mejor y más protegido, mientras que el segundo número entra en acción cuando el motor ya está caliente. Vehículos que recorren poca distancia diaria es preferible utilizar aceites con un número inicial pequeño, como por ejemplo 5W40. Los vehículos que recorren largas distancias solo se calientan una vez en el día y luego permanecen en esa condición por largo tiempo, por lo que un aceite con viscosidad 15W40 podría significar ahorro de dinero en el hipotético caso que el tipo de motor lo permita y sea de baja tecnología. De todos modos, lo recomendado es usar siempre el aceite que especifica el manual del vehículo. El fabricante recorre más de 100.000 kilómetros cada vez que selecciona un aceite con sus respectivos cambios, y luego lo desarma para realizar inspección visual de todas las partes del motor. Al aceite también se le realizan ensayos de laboratorio para medir la cantidad de metal en suspensión y determinar si cumplió su función. Además, los aceites sintéticos suelen tener mayor cantidad de aditivos que los minerales, entre ellos agentes limpiadores detergentes. Pasar de un aceite mineral a uno sintético en motores con alto kilometraje puede ocasionar que el detergente licúe todo el barro formado antiguamente, tapando conductos del motor y dejándolo sin aceite. Los motores turbo deben usar aceite sintético para poder limpiar y prevenir el carbón que se forma cuando el aceite toca el eje del turbo, el cual trabaja a temperaturas altísimas. No hay peor enemigo para el aceite que un turbo. El aceite se encarga de refrigerar el 35% del motor. Dado que este fluido pasa por todas las partes del motor, es ideal para extraer calor. La cantidad de aceite que lleva un motor está determinada por la exigencia que sufre y por el tiempo deseado entre cambios de aceite. Un vehículo utilitario puede llevar mucho aceite para poder tener intervalos de cambios muy largos. Lógicamente, al haber mucho aceite, tardará más tiempo en volver a pasar por el motor y además le da inercia térmica. Y ahora, ¿qué son las normas? Existen dos clases de normas, las ASEA o API, y luego están las normas propietarias de cada fabricante. Las normas ASEA o API vendrían a ser el requerimiento base del aceite. Y luego... Ese es un extracto en esta nota de aceites. Este video lo habíamos compartido en nuestras redes sociales también. No se olviden de darle like a nuestra página Ricardo el Mecánico. Ahí es donde publicamos alguna cierta información. Nuestro número de teléfono de taller 8915-7090. Repito, 8915-7090. Ese es nuestro número directo. En WhatsApp tratamos de atenderle las consultas cuando podemos, pero bueno, hay gente que me escribe a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche. Y bueno, es difícil contestar a esas horas. Y más aún en el día, ¿verdad? Pero si ustedes me llaman... van a recibir el mejor servicio de mi parte. Yo personalmente les contesto. Tenemos moderadores de redes sociales, entonces muchas veces se les manda el contenido y ellos lo publican. El aceite. Este tema se las trae y de esto vamos a hablar mucho. Y yo siempre hablo mucho en mis videos en redes sociales acerca del aceite. Es que mi carro es muy viejo. Es una falla, un comentario que nos llega mucho. Mi vehículo es muy viejo. Le uso aceite 40 o 2050. No, es un error. Porque eso se ajusta en base a las tolerancias internas del motor. Entonces el fabricante ya le dice a usted, si su motor se ajusta en esta y esta tolerancia, su aceite debe ser este y este. Entonces es muy importante
que su técnico o su mecánico sepa el tema de tolerancia, sepa del por qué recomendarle un aceite. Hola Ricardo, Hola, tenemos consulta. tenemos consulta. Pregunta a una persona que si toda la vida le ha utilizado aceite 20W50 y no es el correcto, ¿lo puede cambiar? Esto es una consulta que nos llega muchísimo y cuando compartimos los videos de aceite nos llega muchísimo esa consulta. Publicamos un video y nos preguntan 100, 200 personas. Mire, vi su video. Quiero cambiar de 2050 a 5W30. Nosotros recomendamos hacerle una serie de diagnósticos al vehículo para determinar en base a ese estudio que vamos a hacerle al vehículo si es recomendable o no. Les recuerdo el 8772-7424, que es el número que están entrando las consultas por WhatsApp, que la moderadora acá nos está ayudando con las preguntas. Estas preguntas nos las están haciendo llegar a ese WhatsApp. Entonces, tenemos un vehículo que le hemos usado 2050 mucho tiempo y ahora queremos pasarlo al aceite que recomienda el fabricante, no el que recomiendo yo. Porque muchas veces dices que Ricardo recomendó usar ese aceite. No, que yo recomiendo el aceite cuando sé cuál vehículo es, cómo se comporta, o por ejemplo, ahorita nos escribió por el Facebook José Pablo Ulate, ¿verdad? Dijo que era José Pablo Ulate. A este caballero le estamos arreglando un Nissan de 21. Ya ajustamos el motor, hicimos el ajuste a todas las tolerancias de fábrica, a lo que manda el fabricante, no a lo que yo me invento, a lo que yo me saqué de mitos y verdades. Entonces este motor ya estamos usándole un aceite 10W30 después de un trabajo extenso que se le ha estado haciendo a este vehículo. Entonces en un caso como mi cliente, don José Pablo Late, de una vez 5W30 o 10W30 porque ajustamos el motor a las tolerancias de fábrica. Entonces si tiene que quedar bien. Mucha gente dice, es que me empieza a consumir aceite. Bueno, cuando empezamos a subir el grado del aceite a un 1040, a un 2050, a un 2560, es porque ya tenemos problemas internos de motor. Entonces, podemos hacer ese cambio, pero se necesita previo un diagnóstico. Tenemos otra consulta. ¿Qué es el colesterol del motor? Eso es otro tema que se las trae y ese tema lo vamos a expandir bastante. Voy a traer la otra semana unas imágenes de motores que he desarmado con colesterol. Cuando hablamos del colesterol en los motores, cuando uno le pasa el colesterol en las venas es porque las venas están tapadas de grasa. En el vehículo pasa exactamente lo mismo. Entonces cuando yo le quiero explicar a mi cliente qué es el colesterol del motor, vamos a hablar de costra en el motor, que se les hace un lodo. Hace unos días me llegó, los que me preguntan si soy mecánico multimarca, me llegó un Gran i10 2018. Porque tenía un ruidito en el motor. Entonces empezamos a revisar, quitamos toda la tapa de válvulas y tomé las fotos. Las voy a estar compartiendo la otra semana. Era lodo de aceite, barro. Le empezaron a usar un aceite no indicado al vehículo. El ruido era porque el aceite no lubricó nunca las partes. El aceite cumple varias funciones, entre ellas limpieza del motor interna. Y entonces el lodo del motor lo denominamos mal llamado en la calle colesterol. Eso es aceite, grasa, lodo que se va pegando, exceso de aditivos o exceso de aceites de relleno. ¿Qué tiempo debo de utilizar mi aceite? ¿Cuándo lo tengo que cambiar? Eso se estipula de esta manera. Si el aceite es mineral, son 3000 kilómetros o 3 meses. En eso falla también muchísimo la gente. Me llega muchísimo cliente al taller y me dicen, don Ricardo, por ejemplo, el carro tiene 1500 kilómetros, le quedan 1500 kilómetros para el cambio del aceite. Sí, señor, ¿y cuándo lo cambió? En septiembre del año pasado. Bueno, disculpe, pero estamos 12 meses después. Su aceite se venció a los 3 meses. Si es semisintético, 5000 kilómetros o 5 meses. Si es full sintético, son 10.000 kilómetros o 10 meses. Se aconseja cambiarlo un poco antes porque no hay filtro de aceite que aguante los 10.000 kilómetros. ¿Qué función hace el aceite? El aceite hace muchas funciones. El aceite hace muchísimas funciones. El aceite refrigera, es antifriccionante en las partes internas del motor. Hay algo que muy poca gente sabe. Hay muy poca gente que sabe un detalle que les voy a decir ahorita y lo vamos a conversar en el otro programa. Tienen que sintonizarnos en el próximo programa porque vamos a ampliar el tema del aceite, ya que es un tema que se las trae. El aceite lubrica los anillos, lubrica las paredes de los cilindros. Entonces, ¿qué sucede si usted usa un aceite incorrecto? Ahí no se lubrica, no se limpia. Entonces él refrigera, lubrica, limpia, jala depósitos de carbón,
Hace muchas funciones, vamos a estar ampliando en eso. Ahora, les tengo otra cosita también por aquí pendiente que lo estoy leyendo. Tuvimos un concurso de una regalía de 3 cambios de aceite que publicamos en redes sociales desde inicios de agosto, si no me equivoco. Y dije que iba a anunciar los ganadores el 30 de agosto, pero decidí dejármelo para hoy. Entonces, el ganador número 1 es Warner Zanabria, que es de Cartago. El ganador número 2 para un cambio de aceite, Sonia Fernández Soto de Alajuela. Y el tercer ganador, Julio Richmond Pérez de Nicoya. Ellos son los 3 ganadores. Vamos a publicar los 3 nombres en redes sociales lo más tardar de aquí a lunes para que puedan hacer efectivo su regalía. Hasta aquí los dejamos hoy. El tiempo se nos hizo cortísimo, pero vamos a tener otros sábados más para poder compartir con ustedes. Una vez más, soy Ricardo el Mecánico, soy su mecánico de confianza, el especialista en Nissan. También somos taller multimarca. Llámenos 8915-7090. Búsquenos en las redes sociales como Ricardo el Mecánico. Estamos en Waze y estamos en Google Maps como Ricardo el Mecánico. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.